Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Vamos a empezar el primer episodio, ya os digo que habrán varios, sobre minerales. En este caso, minerales, piedras y metales. Próximamente tendremos otro episodio que serán minerales, gemas y ¿qué más será? Piedras Gemas preciosas. y piedras preciosas. Para este maravilloso episodio tenemos, como siempre últimamente, a nuestro querido tío Ganji. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Como siempre, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de estos temas tan interesantes. Yo he descubierto un mundo maravilloso. Hasta me he comprado libros por vuestra culpa, que lo sepáis. Fomentando la lectura, ya os vale. Bueno, y también tenemos aquí al incombustible Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Buenas tardes ya. Aquí estamos en otro fantástico y maravilloso episodio. Pues nada, yo creo que directamente voy a dejar que diga la introducción nuestro querido tío Gamji y que nos pongan antecedentes de este maravilloso mundo de los minerales. Nada, pues muchas gracias. Vamos a adentrarnos en profundidades de la Tierra y vamos a ver todas esas maravillas que podemos encontrar en su interior. Coleccionar minerales es una afición bastante extendida y nada, de eso vamos a hablar, de las diversas formas que adquieren, de su extraordinario brillo y belleza. De las gemas más preciosas hablaremos en el próximo episodio. Y más que hablar de sus propiedades científicas, que bueno, algo comentaremos, vamos a intentar centrarnos en sus curiosidades, en su etimología, en su historia, en su tradición. En fin, todo esto tiene mucho que cortar, así que tendremos mucho material del que comentar. Muy bien, tranquilo que si hay que cortar, cortaremos. Pues me gustaría empezar hablando un poquito de la historia de la mineralogía, un poco cómo el hombre de simplemente encontrarse pedruscos por el suelo y empezar a intentar utilizarlos de alguna manera, pues llegó a analizarlos, a sistematizarlos y a clasificarlos. Muy brevemente, como ocurre siempre con todas las ciencias, adivinar quién es el primero que investiga, hace una obra sobre esto y además su saber será válido durante toda la antigüedad y hasta prácticamente después de la Edad Media. Pues Aristóteles. Este hombre se dedicó a todo, pues también hizo una sistematización de los minerales y Escucha, ¿puedo poner a Carlos Aristóteles? sí, claro. Sí, quería interrumpirte. Vale que Aristóteles, pues bueno, como investigador y empírico, pues fue lo que fue y luego durante la Edad Media, sobre todo la Iglesia Católica le dio mucho pábulo y también el Islam. Pero este señor tenía un problema y es que pensaba, como Platón, que la ciencia y el pensamiento eran exclusivos de una élite. Entonces, gracias a él y gracias a su maestro, entre comillas, ¿vale? Platón, todo el movimiento eleata, que era un movimiento, digamos, más parecido a la ciencia que se hace hoy en día, pues cayó en el olvido, ¿eh? Y gracias a eso, pues las naves espaciales llegaron a la Luna en 1969 y no en 1869, por ejemplo. Puedes continuar, Víctor. Bueno, no, yo no le echaría la culpa de todo a Aristóteles, pero en fin. En todo caso, bueno, la obra de este hombre pues influyó muchísimo. Lo que pasa es que, claro, en su día él pensaba que todo el universo estaba compuesto de 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra,
y que, bueno, la combinación de estos pues daba lugar a todo lo que conocemos. Y, en concreto, me llamó la atención que la formación de los minerales él pensaba que ocurría cuando los rayos del sol caían en tierra seca. Eso producía una exhalación de humo que estaba caliente y seca y entonces bueno, los minerales salían de ahí. Bien, es mejor eso que decir que unos enanos fantásticos son los que lo fabrican en el subsuelo. Pero, en fin, esa teoría fue creída y sustentada durante mucho tiempo. Luego lo que se estiló, ya empezando con Plinio y su historia natural, es hacer lapidarios, o sea, una especie de colección o listado de piedras con sus propiedades, aspecto, dónde se consiguen y sus supuestos poderes. Esto tuvo bastante éxito porque en la Edad Media hay muchísimos ejemplos de esto, pero de esto hablaremos en el próximo episodio, porque, claro, todos estos lapidarios se centran sobre todo en los poderes mágicos de las piedras preciosas, sobre todo de las gemas. Yo quería ir más a lo científico, entonces, claro, tenemos que avanzar bastantes siglos, básicamente hasta el Renacimiento. ¿Te refieres a que, por ejemplo, el color de la piedra está reflejada o hace una curación de cierta parte del cuerpo, ¿no? Sí, exacto. El color tenía un gran significado para los antiguos y además ellos clasificaban las piedras por colores. Claro, no tenían otra idea, no sabían que había diferentes compuestos. Entonces, sobre todo en la antigüedad, muchas piedras designaban a algo que en la actualidad tenemos otro nombre, porque sabemos que el componente es diferente. Pero, por ejemplo, y adelantándonos al próximo episodio, las piedras rojas eran carbunclos o carbúnculos. Y bueno, podía ser A, B o C, que bueno, para un antiguo era una piedra roja, brillante. Nada, como comentábamos, las ideas de Aristóteles perviven prácticamente hasta el siglo XVI, ya Renacimiento, que es cuando un señor llamado Georg Bauer, que latiniza su nombre a Georgius Agricola, escribe a mitad del siglo XVI su libro De Re Metallica, o sea, sobre los metales. Y este libro marca la diferencia porque ya es un tratado del estado del arte de la minería en aquella época, o sea, muy científico, se centra en cosas prácticas y a la vez todavía recoge muchas tradiciones que estaban vivas y supersticiones de los mineros. Pero eso, su vertiente científica es más importante y tendrá una gran influencia ya a partir de entonces. Y ya nos metemos en la Edad Moderna, siglo XVII, ya se empiezan a abordar científicamente todas las cosas. Nicolás Steno, que eso vive a lo largo del XVII, es un señor que le da por medir ángulos. Se da cuenta de que los minerales que se encuentran por ahí en estado natural, esas piedrecitas, muchas tienen una forma regular y empieza a darse cuenta de que esos ángulos se repiten siempre igual. Da igual que la muestra venga de las montañas de Sajonia, que venga de Cornualles o que venga de España. Por lo que sea, si identificas ese mineral, si es el mismo mineral, o incluso minerales diferentes también, pero se da cuenta de que los ángulos se repiten. Y bueno, pues la ciencia va avanzando en ese sentido. Ya en el siglo XVIII, porque este hombre nace a mitad del XVIII y publica su gran obra en 1801. Me estoy refiriendo a René Hauy, que es un minerólogo francés. Bueno, también su obra Tratado de Mineralogía de 1801 pues es todo un hito, es importante. Este hombre, la anécdota famosa es que teniendo entre las manos un cristal de calcita, que es un mineral muy común y además muy habitual en las colecciones de minerales, se le cayó y se le rompió. Y se dio cuenta de que
todos los pedazos, curiosamente, tenían la misma forma aproximadamente. Y además, independientemente del tamaño del pedazo. Entonces se dio cuenta, empezó a experimentar con otros minerales y vio que rompiéndolos, que supongo que no sería algo muy habitual, los coleccionistas de minerales no querrían romper sus especímenes, pero al romperlos se dio cuenta de que otros minerales se comportaban igual. Y es cuando hace la hipótesis de que hay unos planos de exfoliación. Esa rotura de los minerales se llama exfoliación. Y él dice, bueno, pues si se rompen es que hay una estructura interna que siempre se repite hasta llegar, digamos, al pedacito más pequeño que él llama núcleo de exfoliación. Entonces vemos como poco a poco, simplemente observando, van desentrañando los mineralogistas los misterios de los minerales. Ya en el siglo XVIII también, pues comentar que hay un químico, porque el XVIII el XIX sobre todo, es el siglo de la química y es donde la mineralogía avanza a pasos agigantados porque es cuando se identifican los compuestos químicos, las fórmulas que componen a los diferentes minerales. Entonces este hombre, Eilhard Mitscherlich, identifica que minerales distintos con una composición química similar pueden sustituir a otros componentes. A ver si me explico. Lo que este hombre encuentra es el isomorfismo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la fosilización? Un fósil, tal como lo conocemos, por ejemplo, de un hueso de dinosaurio, un hueso está compuesto por un mineral, ¿vale? Pero cuando se fosiliza, ¿qué quiere decir? No es que no se pudre, sino que los componentes se petrifican. Los componentes de ese mineral que era el hueso son sustituidos por otros componentes que forman un nuevo mineral. En fin, Mitscherlich lo que quería comentar era que descubre el isomorfismo y el polimorfismo. El polimorfismo es otro fenómeno. Minerales que tienen exactamente la misma composición química se pueden manifestar en diferentes formas. De hecho, se les dan nombres distintos. Y es lo que pasa con la calcita o el aragonito. El aragonito me ha hecho mucha gracia, se ve que era muy frecuente en la región de Aragón y el mineralogista de turno le puso ese nombre. Y también pasa con el grafito y el diamante. Los dos son lo mismo, carbono, pero como nos enseñó Superman, si tú aprietas muy fuerte con el puño, obtienes un diamante. Porque lo que has hecho es reordenar esos átomos de carbono. Para terminar ya con los hitos científicos de la mineralogía. Auguste Bravais establece la teoría reticular, es el que dice, vale, hay 7 sistemas geométricos en el que los cristales cristalizan, es decir, ordenan sus átomos. Por fin, en el siglo XX ya, un científico demuestra que esa red cristalina está ahí y existe y tiene la forma que se suponía, que es un físico alemán llamado Max von Laue, y en 1912 aprovecha unos rayos que se acababan de descubrir, los rayos X, los lanza contra una red cristalina de berilo, creo que era, y efectivamente, como la longitud de onda de los rayos X tiene aproximadamente el tamaño de los huecos que deja esa red cristalina, se difracta. Y al difractar se aprecia hacia un dibujo que era el de la red cristalina. Acuérdate de cuántas horas fantásticas nos hemos pasado estudiando la red cristalina del silicio y del arsenio de galio. Sí, sí, sí. Primero de carrera, ¿te acuerdas de aquello, no? Bueno, bueno, pues sí, ahí estaban esos cristales, nos daban un poco más o menos igual, ¿no? La forma que adoptaban, eran más sus propiedades conductoras. Era difícil dibujarlo en la chuleta y que no se viera. La verdad es que, aparte de ser un tostón, era bastante Yo complicado. lo he olvidado ya casi todo. Yo me he esforzado por hacerlo, pero era un comentario gracioso, digo, pues lo voy Sí, a sí, decir. sí. Yo prefiero los fun facts, anécdotas y conocimientos que dices. Por ejemplo, hace 40 años, que mi bibliografía es de hace 40 años,
dice, hay 3.000 minerales clasificados. Muy bien. Tú ahora buscas en Wikipedia y te dice, bueno, pues hay sobre unas 4.000 minerales clasificados. Y dice, bien, la cosa va avanzando. Y nada, hasta aquí esta pequeña introducción. Espero no haber dicho ninguna animalada. Y nada, si queréis, yo ya estaría listo y preparado para abordar las curiosidades. O sea, tengo aquí una serie de cosas curiosas, algunas un poco inconexas, pero que creo que vale la pena comentar. Antes de empezar con eso, quería hacerte unas preguntas. Para los que no somos tan legos ni nos leemos ese tipo de cosas, ¿no? Que nos más bien Mortadelo y Filemón y ese tipo de movidas, como por ejemplo yo. ¿Un mineral es lo mismo que una piedra? Buena pregunta, buena pregunta. Una piedra, hay una ciencia que estudia las piedras, que es la petrografía. Un mineral se define como una materia inorgánica natural que se ordena de una cierta manera. Vale, esto es válido, excepto para los cristales amorfos, que también hay. Pero eso puede ser o bien un elemento, como el diamante, carbono, como el cobre nativo, que es un elemento, uno de los metales que se encuentra de forma aislada en la naturaleza. O también puede ser un compuesto con una determinada fórmula química. Entonces, eso sería un mineral. Cuando hay varios minerales identificables en un objeto, se le llama roca. Entonces, la petrografía estudia eso. ¿Qué pasa? Hay rocas que solo tienen un mineral. Por ejemplo, la cuarcita, que solo tiene cuarzo. O el mármol. Aunque bueno, luego comercialmente se da el nombre de mármol a muchas cosas, pero vamos, el ejemplo valdría. Entonces, básicamente, no es lo mismo una piedra que un mineral. Sí que te puedes encontrar piedras que solo contengan un mineral. Y muchas veces, o en las colecciones, en los libros, lo que te va a aparecer es ese ejemplar de mineral X y donde se vea su forma más habitual. Cristales, geodas, que son agrupaciones de cristales dentro de una roca que tenía dentro una burbuja de gas. ¿Un metal es un mineral? Sí, claro, se consideran. A ver, en los libros te los ponen aparte porque tienen sus propiedades y son diferentes, pero sí, es un mineral como cualquier otro y cristaliza como cristaliza cualquier otro mineral, hasta el mercurio, que se solidifica a 39 grados bajo cero, pues en ese momento cristaliza en el sistema, el que sea. Ahora no lo tengo delante. Pero estoy seguro de que hay coleccionistas de minerales frikis que tienen su ejemplar de cristal de mercurio guardado en una nevera especial para que se conserve. ¿Qué pintan en todo esto las gemas? Porque, a ver, ya lo comentábamos un poco off the record, no todas las gemas son minerales, por ejemplo, ¿no? Hombre, las gemas son minerales preciosos. Realmente cualquier cristal que sea suficientemente transparente y libre de inclusiones se llama cristal con calidad gema, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú puedes hacer una gema de cualquier mineral que tenga suficiente calidad. Otra cosa es que sea lo suficientemente duro, como le pasa a la cuprita, también llamada rubí de cobre, y dices, un rubí. Sí, hombre, pero es que tiene una dureza 3,5, 4. Es que se te va a rayar con una moneda. Vale, pero se pueden hacer gemas y, bueno, de los minerales más diversos. Y luego, aparte de las piedras preciosas, está la denominación superambigua piedras semipreciosas, piedras ornamentales, y ahí entra de todo. Has hablado de las durezas. Creo que no estaría mal enumerar un poco
la escala, ¿no? que tenemos de durezas. Tienes razón, y se me había olvidado por completo, me iba a saltar aquí todo un apartado que tenía preparado y efectivamente. Por la definición que has dicho, por la definición que has dado de gemas, parece que sea más un tema de dureza y un tema estético. Sí, sí, es eso, hay dos o tres factores. Uno es la dureza. Cuanto más dura es una gema, un mineral, más se valora. Bueno, otra es la escasez y otra es la calidad. La calidad es el brillo, la transparencia. Cuando hablemos de los diamantes en el próximo episodio hablaremos de las 4 Cs. Eso, aunque aplica a los diamantes, podría aplicar al resto de gemas. Podemos comentar quién fue el primero en clasificar, ¿no? Los minerales por su dureza, y fue el señor Mohs, Friedrich Mohs, que vivió entre el siglo XVIII y el XIX. Hizo una escala que ahora, desde un punto científico, pues ya no es muy inexacta, pero que es muy popular porque para los coleccionistas de gemas, y de minerales, les viene muy bien. Y es algo que se puede comprobar fácilmente. Entonces, tenemos el talco, sería dureza 1 y se raspa con la uña. Luego vendría el yeso, dureza 2 y se raya con la uña. Ya no es que lo desmenuces. Luego vendría la calcita, que comentábamos antes, un mineral muy habitual, que se raya con una moneda de cobre. Vale. Las monedas que hay ahora no sé si llevan cobre o no, son de una aleación, pero vamos, que cualquier moneda de céntimo seguro que vale. Calcita dureza 3. Dureza 4, fluorita. Ahí ya necesitas una navaja para rayarlo. Hemos dejado atrás los minerales blandos y estamos en los semiduros. Dureza 5, el apatito. Con más dificultad, pero se raya con la navaja. Una curiosidad, tenemos una piedra también que tiene una dureza, no está en esta guía, pero que me era muy curioso cuando lo estudié. El alabastro se puede rayar prácticamente también con la uña. Y yo no quiero decir nada, pero tenemos un edificio en Valencia que toda la fachada es de alabastro. No lo probéis, por favor, pero se puede rayar con la uña. ¿Qué edificio es? Me lo han dicho, me lo han dicho. El edificio del Marqués de Dos Aguas, que es una fachada claro. impresionante. Si lo habéis visto, es de alabastro y efectivamente con la uña. Sí, pero yo tengo anotado que el alabastro es una roca. Sí, Una pero roca es un usada sulfato de con. calcio. Sí, usada para fines ornamentales porque es Sí, muy, sí. muy bonita, ese aspecto así blanquecino que tiene y tal. Tiene una dureza entre 1,5 y 2 aproximadamente. Solo O quería dar esa sea, nota. más bien poco. Claro, todo esto es muy sui generis, porque, vale, lo que te ayuda es a comparar unos con otros y ya está. Pero ahora enseguida veremos una escala un poquito más científica o absoluta, porque todo esto es muy relativo. Y entonces te da una idea de lo blandos que son los minerales blandos y lo duros que son los duros. Nos habíamos quedado en el apatito, que vi por ahí de dónde venía ese nombre, apatito o apatita, que se ve que viene un mineralogista, se lo puso a partir del griego y significa yo engaño, porque se ve que podía ser confundido con muchos otros minerales. Ya, bueno, en fin. Sí, las etimologías de los minerales y piedras preciosas, la mayor parte de las veces son apasionantes, así que estaré siempre que pueda hablando sobre de dónde viene ese nombre. Dureza 6, ortosa. Ya si la queremos rayar necesitamos una lima de acero. Y a partir de ahí, ya minerales duros. El 7, dureza 7, el cuarzo, que es capaz de rayar al vidrio. El 8, dureza 8, topacio o también esmeralda. Y aguamarina, que es lo mismo. Berilo, que es lo mismo. Dureza 9, corindón, es decir, zafiros y rubíes.
me acuerdo de un compañero un compañero de trabajo le gustaban mucho los relojes de calidad y el que llevaba tenía una esfera de zafiro, zafiro transparente, porque, bueno, de corindón. El corindón se sintetizó ya hace tiempo, creo que a mitad del siglo XX, y claro, pues sirve para esferas de relojes, por ejemplo. Puedes pasarlo por una roca de granito y sabes que el cuarzo no te lo va a rayar. Y por último, la dureza 10, el diamante. Todos conocemos que el diamante es lo más duro. De todas formas, el episodio que viene hablaremos de la Lonsdaelita y lo dejo ahí, en suspense. No, quería hablar de la escala de Rossybal, porque Rossybal ya siglo XIX, siglo XX, hace otra escala en la que ya no es relativo, sino que son durezas más o menos absolutas, tomando como referencia el corindón, le asigna una dureza 1000, ¿vale? Pues en ese caso tenemos que la dureza del yeso es de 0,03 y la dureza del diamante es de 140.000. O sea, bien. Te da una idea de que el diamante es 140 veces más duro que el corindón. Y luego, por otro lado, yo no sé si os habéis preguntado ¿cómo se talla un diamante? Pues con otro diamante, porque claro, es lo único que hay tan duro. Pero vamos a ver, si son igual de duros, ¿cómo puede uno rayar al otro? ¿Paradoja temporal y explota el universo? No. Es que depende, la resistencia a ser tallado no es la misma según el plano del cristal y la dirección. Entonces, bueno, supongo que los profesionales de esto, probando, al final se darían cuenta de que al final, si la red cristalina está organizada de una manera, hay un plano en el que presenta más resistencia y otro en el que presenta menos. ¿Tiene que ver esto con la forma que tenemos siempre en la cabeza de un diamante? Sí, claro. Los diamantes, ahora no me acuerdo del sistema cristalino que adoptan, pero los cristales son romboidales, ¿vale? Son como dos pirámides unidas. Efectivamente, hay planos, lo que antes comentábamos, planos de exfoliación. Que es más fácil tallarlos y otros en los que si tú coges otra cara y además intentas tallarla en tal sentido, no vas a poder o te va a costar mucho más. La talla de las gemas y sobre todo los brillantes, eso, lo veremos el próximo programa. Habíamos llegado al diamante, que era dureza 10. Yo, antes de meternos en harina, me gustaría comentar también algunas cosillas que a los aficionados a minerales pues les sonarán y a los que no, o a los que quieren iniciarse en la colección, pues les pueden resultar útiles. Por ejemplo, los orígenes de los minerales. Es muy curioso porque hay como una especie de ciclo que siguen las rocas que semeja un poco a lo que sería el ciclo del agua. El agua pues está en el mar, se evapora, pasa a las nubes terminan precipitando, llueve, esa lluvia cae en el terreno, bueno, y es un ciclo que se repite continuamente, pues las rocas en cierto modo también. Hay básicamente tres tipos de rocas según cómo se han formado. Las rocas magmáticas, que se han formado en el manto de la Tierra, ¿vale? A gran profundidad. Y continuando con nuestro mineral estrella, el diamante, se forma ahí, por lo menos a 150 kilómetros de profundidad, a unas temperaturas de presión y temperatura muy importantes. Luego estarían esas rocas, salen a la superficie por volcanes, etcétera, y son expuestas a la erosión y forman las rocas sedimentarias y los minerales sedimentarios. A continuación estaría el tercer tipo, que es que todo ese material llega a un momento en el que la propia erosión o sedimentación los entierran, los vuelven a someter a cierta presión, las placas continentales los retuercen, los someten otra vez a nuevas condiciones y se crean nuevos minerales, y esos son los metamórficos. Y bueno, pues esos minerales o bien salen a la superficie o bien vuelven al magma y empieza otra vez el ciclo. No voy a nombrar los 7 sistemas cristalinos que hay, pero sí que diré
porque esto nos interesa para, ahora enseguida hablaremos de esto, los cristales muchas veces se presentan formando maclas. ¿Y de qué es una macla? Bueno, pues es cuando hay varios cristales entrelazados. Y eso va a formar o va a generar unas formaciones muy características que eso, luego los coleccionistas las van buscando, o hay minerales que siempre típicamente forman esas maclas y bueno, se les ha dado nombre por eso, etcétera. Luego también, si oís hablar del hábito de un cristal, pues en la jerga mineralógica es la forma y el tamaño habitual que suelen tomar esos cristales. Y luego, algo que despista mucho, decíamos, a los antiguos les despistaba mucho el color. Todas las piedras verdes eran lo mismo. Hablaremos en el próximo capítulo que el zafiro de los antiguos no era el zafiro, era el lapislázuli seguramente, porque no conocían el zafiro todavía. El diamante que se nombra en la Biblia no podía ser diamante porque no lo conocían todavía. Si estaban escribiendo antes del 800 antes de Cristo, los semitas no. Entonces, el color, bueno, el color te puede engañar, pero para clasificar minerales, la raya. Y es que coges el mineral, haces una raya sobre una placa de porcelana y eso te muestra realmente el color que tiene ese mineral, independientemente de las purezas que pueda tener, independientemente de los defectos que tenga en su red cristalina. Que yo eso, hasta que no lo repasé, no sabía que la red cristalina tenga defectos altera el color. O sea, que esa ordenación tridimensional no sea perfecta. Escucha, ¿quieres decir que algo que sea aparentemente rojo puede hacer una raya azul, por ejemplo? Creo que hasta ese extremo no. y te lo vengo a decir porque, por ejemplo, no estoy seguro, pero por ejemplo, recuerdo ahora el caso de los granates. Los granates son una familia entera de minerales y hay muchas, eso es genérico, y luego hay muchos minerales con nombre concreto. Y cuando lees sobre eso te dice, se presentan en todos los colores menos en azul. O sea, hay en amarillo, naranja, rojo, verde, pero en azul no. No sé, pero puede ser, tú ves un mineral negro y haces la raya y la raya es azul, eso sí que podría ser, o verde. A ver si el que diseñó esto era daltónico, ojito. No sé yo. Sí, no, hay veces que van despistando bastante. Pero bueno, para eso se inventó la porcelana, para poder hacer rayitas de minerales y poder clasificar. Los aficionados a la mineralogía lo estaban esperando. Solo una cosita más, bueno, o un par. El brillo. Del brillo de los minerales hablaremos sobre todo cuando hablemos de las gemas, pero es una cosa que los caracteriza y se distingue entre brillo metálico o brillo no metálico. El brillo metálico lo presentan sobre todo, obviamente, los metales y también algunos otros minerales por ahí. Y el brillo no metálico hay muchos tipos, pero sobre todo el brillo vítreo es el más común. 2/3 de los minerales tienen eso. Por el nombre te da una idea del aspecto que va a tener. Tienes el brillo adamantino, que es el brillo del diamante. Y que no solo ese, sino algunos otros minerales lo tienen. Y es que brillan de una manera especial. Y eso tiene que ver con el nivel de refracción de la luz. Entonces, si el diamante tiene un brillo, ¿cómo has dicho? Adamantino. Adamantino, el adamantium que tiene brillo metálico y adamantino. El adamantium, yo lo digo ya, es una forma muy poco original. Dice, me tengo que inventar un nombre de un mineral muy duro. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Ay, voy a coger el nombre del diamante en griego y le voy a poner el ium del latín. Y digo, vale, pues adamantium. Pero, por ejemplo, en castellano, adamante es una palabra poética para referirse a un diamante. Entonces, adamantium, sí, está bien porque la propia palabra ya te dice, ostras, tiene que ser algo súper duro, tal. En fin, hay otros... bueno, es que quería hablar de la refracción, que el brillo adamantino está en minerales que tienen un índice de refracción entre 2 y 2,5.
y ese índice de refracción también causa la dispersión de la luz, ¿vale? Y esa dispersión de la luz es también lo que va a generar esos pequeños arcoíris que se ven cuando un diamante lo pones debajo de un foco de luz. No sé si os hacéis la idea. No estamos adelantando, pero hay materiales que tienen índices de refracción superiores a los del diamante. No diré Sí, cuál. comentar que me suena mucho esto del índice de refracción, porque por mi trabajo, cuando estoy haciendo las infografías 3D, tengo que aplicar datos a los materiales. Y este es uno de los datos muy importantes para que te salga brillo, no te salga brillo, que te refleje. Es curioso, que lo he relacionado ahora al comentarlo tú. También intentando buscar la razón, dice, pero ¿por qué se desvía la luz al entrar en otro medio? Y es por la velocidad de la luz. Porque dentro de esos materiales la velocidad va más despacio. Exacto, es lo que tarda en volver, digamos, y dependiendo de, bueno, en cruzarlo, digamos, ¿no? En cruzarlo. Sí. Y es, bueno, en los programas de 3D, muy rápidamente, hay muchos datos que, aparte de este, pues más lento, que lo atraviese más lento, que llegue hasta cierta parte, o hasta qué distancia del material quieres que llegue ese rayo de luz. Entonces, dependiendo de eso, creas un material diferente, pero sigamos con los minerales. Aparte del brillo adamantino en el que nos hemos detenido, pues hay el brillo sedoso, el brillo nacarado. El brillo sedoso podría ser el del yeso. El nacarado perlado, pues similar al de las perlas. Brillo graso, es muy curioso, pero exacto, son minerales que parece que estén bañados en aceite. Y, vale, pues brillo graso. Brillo céreo o resinoso, vale, pues el brillo que recuerda a una vela o a la resina. Y luego también hay minerales mate. Por ejemplo, la arcilla, o la creta, un tipo de calcita, vale, los que menos reflejan la luz. De la transparencia, que es algo que caracteriza también a los minerales, opacos, translúcidos o transparentes, pues hablaremos mucho en el próximo episodio. Hablaremos de piedras transparentes la mayor parte de las veces. Y luego hay otros fenómenos curiosos y divertidos, pues que pueden caracterizar o ayudar a clasificar los materiales, los minerales. Pues por ejemplo, cómo se exfolian, cómo se fracturan, si presentan birrefringencia o no, y ahí entra la calcita, que es un mineral que, si es transparente, esa birrefringencia lo que quiere decir es dos rayas, que es que se ve todo duplicado. Irisaciones, ¿vale? Los efectos de luz que presenta un mineral, de si es magnética o no, de si presenta pleocroísmo. ¿Pleocroísmo qué? Si tiene varios colores o que si cambia de color dependiendo de la dirección en que mires el cristal. Eso, de nuevo, es algo que a ciertas gemas les otorga un atractivo especial. A la hora de identificar y clasificar, también está bien saber que hay materiales que no se pueden, minerales que no se pueden presentar juntos, porque las condiciones en las que se forman son diferentes, son incompatibles. Dice, mira, el cuarzo no se puede dar junto con el olivino. Vale, pues si tú estás buscando peridotos como gema, pues no busques en una montaña de cuarzo. Y cosas de ese tipo. Y también, por ejemplo, el topacio suele ir acompañado de estaño vidrioso. Vale. Si encuentras estaño, excava ahí que a lo mejor encuentras una gema amarilla muy bonita. Y eso es todo. Yo creo que ahora podemos empezar ya con las fricadas. Tengo aquí algunas cosillas apuntadas de forma más o menos temática. Una de las primeras que quería comentar es la cueva de los cristales de Naika. La cueva de los cristales gigantes de Naika, que es algo impresionante. Y a lo mejor alguno de vosotros en un documental, yo lo pillé una vez en la 2, es impresionante. Esto se trata de una cueva en México, ¿vale? En el estado de Chihuahua, que un par de hermanos mineros descubrieron en abril del año 2000, o sea, anteayer, como quien dice. Se encuentra a 300 metros bajo tierra, en una localidad que se llama así, Naika, y encontraron cristales gigantes de un tipo de yeso, de selenita,
de varios metros de longitud. Pero no uno ni dos, sino que está toda la cueva llena de estos cristales. El más largo que han medido es de 12 metros de largo por 4 de diámetro y 55 toneladas de peso, han calculado. Nada, la cueva está prácticamente inexplorada porque las condiciones allí dentro son un poco extremas. La temperatura es de hasta 58 grados centígrados, una sauna, y la humedad es del 90 al 99%. Valencia en verano, yo no sé, tan extremo. El caloret faller. Quiero saber cómo, ¿no? Que vengan a entrenarse aquí en Valencia, de verdad, esto no sé. La verdad es que sí, ese nivel de humedad y esa 58 grados, pero si eso es fresquito, tío, yo qué sé, y 99% de humedad. Eso es Valencia en verano, de verdad. Es que yo creo que los mexicanos lo han dejado inexplorado por pereza. Claro, por eso mismo. Estoy viendo las fotos de la cueva, la verdad que es impresionante ver esos cristales y esas formas. Y es cierto que la gente, la foto que sale gente por allí moviéndose y todos llevan traje, claro, porque ahí debe ser imposible si no entras con oxígeno o alguna asistencia que te separe también del calor. Exacto, porque estando a 300 metros de profundidad, o sea, si te da una lipotimia, no vas a poder salir de ahí fácilmente. Esto no recuerda en la película de Superman. Estoy viendo las formaciones de los cristales. La fortaleza de la soledad que se hace él en las clásicas, ¿vale? Él lanza el cristal aquel y se hace una especie de como de castillo, pues es como esto. Son formaciones cristalinas muy, muy parecidas. Sí. Tuvieron una visión. Porque, exacto, las películas son de 20 años largos antes. Por cierto, y ahora que dicen los cristales, hace unos años salió la noticia de que habían inventado finalmente los cristales de Superman, estos cristales especiales que guardan un montón de información. Y era porque habían encontrado una manera de crear una estructura cristalina que además tenía una durabilidad de milenios, en la que ordenaban, no recuerdo muy bien, pero ordenaban la red cristalina de una cierta manera y entonces podían codificar bits. Y además en un solo cristal te cabían gigabits y gigabits de memoria. Entonces los periodistas muy sensacionalistas decían que unos científicos, creo que del Reino Unido, habían inventado los cristales de Superman. Y yo, mira, bien traído. Y ahora que ya hemos bajado al interior y hemos estado al interior de la Tierra, vamos a seguir adentrándonos en la mina, ¿vale? Vamos a hablar del carbón, que es una de las cosas que encontraremos más habitualmente en la mina. El Día de Reyes todo muchísimo, y además todos los años. Sí, hay una mina de carbón, o lo que fue una mina de carbón, en un pueblo de Teruel llamado Escucha, que hoy día es un museo y que la verdad a mí me gustaría visitar porque te da una idea de cómo trabajaban, de cómo era, tal. Tiene que ser un pelín claustrofóbico, pero vamos, sí que me gustaría ir alguna vez y verlo, y yo desde aquí se lo recomendaría. Del carbón, lo que quería explicar es que es madera que se ha carbonizado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Vale, pues que no se ha podrido, sino que ha ido sustituyendo, ha ido aumentando su contenido en carbono y disminuyendo el de oxígeno. Entonces, hay una tablita en la que lo explicaba bastante bien y decía que la madera seca tiene un 50% de carbono y un 43% de oxígeno, y estos porcentajes van cambiando. Dice, cuando ya es turba, ya está a 60-33. Ya en la turba se reconoce todavía los restos vegetales y tal. Luego, si ese proceso continúa, a 73-19 tenemos el lignito, que ya es más negro, todavía se puede deshacer, ya no se aprecia casi ningún resto vegetal. Siguiente nivel, la hulla. La hulla, el carbón de hulla es lo que se utilizaba en las máquinas de vapor y para obtener energía. Ahí tenemos ya 83% de carbono y es totalmente negro.
y un 10% de oxígeno. Lo que me resulta curioso es que todavía en la hulla se puede distinguir algún resto vegetal o alguna impresión vegetal, supongo que si te fijas. ¿Qué es lo que se necesita para que se dé ese proceso? ¿Tiempo, presión como en el diamante? No sé. Buena pregunta. Yo creo que hace falta calor y una cierta presión. Yo sé que los mineros hacían turba, pues simplemente metiendo madera dentro de un horno que era una montaña de tierra y la dejaban ahí quemando, en combustión. Entonces, esa combustión yo entiendo que iba aumentando el nivel de carbón, iba quemando el oxígeno y entonces a partir de madera o a partir de, sí, no, a partir de madera obtenían turba. Y ya supongo el lignito y la hulla pues se forman a partir de restos vegetales. El siguiente nivel después de la hulla ya sería la antracita, que ya es el carbón más energético. ¿Por qué? Porque es el que tiene un 94% de carbono. Es difícil de hacer arder, pero una vez lo haces arder, pues es el carbón de mejor calidad. Ya empieza a tener un brillo metálico, ¿vale? Como el grafito, que ahora veremos. Y bueno, ni siquiera mancha, igual como el lignito, la hulla, eso lo tocas y mancha, la antracita no. Comentar que el nombre antracita viene de anthrax. Anthrax en griego es carbón. Y lo que no me cuadraba a mí es por qué hay una enfermedad que se llama anthrax. Y es porque lo he buscado y es porque, bueno, es una enfermedad contagiosa de ciertas reses, pero también es una enfermedad cutánea humana. Y ves lo que le hace a la piel y dices, ah, eso es un trozo de carbón. Sale una especie de forúnculo gris repugnante y que le ha dado el nombre, anthrax. Decíamos que la antracita tenía 94% de carbono. 100% de carbono, eso no se forma de ninguna planta, sino que es de origen metamórfico y tiene un 100% de carbono. No arde. Eso es lo que quería saber, si ardía. No, igual como la antracita ya costaba hacerla arder, esto no. Del grafito sí que quería comentar. A ver, lo que hace Superman con el carbón, apretar mucho y tal. A ver, no es solo eso. Está muy bien si veis un diagrama en el que sale cómo están ordenados los átomos de carbono en el grafito y está a láminas. Y tú ves una mineral de grafito y es mancha, además se deshace y está hecho como a láminas. La red cristalina del diamante son átomos de carbono que están fuertemente entrelazados tridimensionalmente con todos los otros átomos de carbono que tiene alrededor. Entonces, da una impresión, solo ves el dibujo y ya da una impresión de solidez mucho más fuerte. Del grafito, quería comentar que se descubrió a mitad del siglo XVI, descubrieron más o menos se conocía en la antigüedad y mezclado con otros minerales y tal. Pero se descubrió en Borrowdale, Inglaterra, una mina de grafito de muy buena calidad y bueno, lo empezaron a explotar. De hecho, al principio lo confundieron con plomo o pensaron que estaba emparentado con el plomo y lo llamaron plumbago. Y el caso es que esta idea ha pervivido porque a las minas de los lápices, que sabéis que se hacen de grafito, en inglés se las sigue llamando lead, que es la palabra que ellos usan para el plomo. A ver, ¿por qué fue tan importante entonces el grafito? Porque por motivos bélicos. Resulta que se dieron cuenta de que servía para hacer moldes para las bolas de cañón porque soporta muy bien las altas temperaturas. Podían fabricar bolas de cañón mucho más redondas, con lo que llegaban mucho más lejos al ser disparadas. Y la marina inglesa se supone que fue más peligrosa gracias a eso. Y era un secreto de Estado y estaban custodiadas esas minas. Con respecto al grafito, ¿vale? Y eso de que
que se utiliza, perdón, para el interior de los lápices. Hay una historia que me gusta mucho, seguro que la habéis escuchado, ¿no? Pero me parece bastante divertida, que es la historia de los astronautas. Cuando empezó la carrera espacial, los norteamericanos no sabían cómo hacer un bolígrafo para escribir en gravedad cero. Entonces empezaron ahí, ¿cómo lo hacemos? Producto tras producto, y no les salía bien el tema, no conseguían hacer los cálculos bien, ¿no? Y al final dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo los rusos, ¿no? Pues los rusos utilizaban lápiz. A veces lo más sencillo es lo mejor. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Habías dicho antes que lead en inglés significa mina o lápiz de dibujar. Mina de lápiz, sí, exacto. O sea, y se llama por eso porque creían que habían encontrado, es que me ha parecido curioso el dato, habían encontrado una mina de plomo, creían. Y Sí, por eso creían se ha que era quedado el un nombre. tipo de plomo. Por Curioso. eso sí, la verdad es que muy curioso. Luego, no tengo ubicado quién llama grafito al mineral, pero sí que le ponen grafito porque se dan cuenta de que sirve para escribir y que es muy, muy útil. Y de hecho, bueno, empiezan metiendo palitos de grafito dentro de un trozo de madera, o más o menos, o lo que sería medio lápiz, ¿no? No dentro como ahora lo conocemos, sino tú coges un pequeño palito, le haces una ranura e insertas ahí, y eso empezó siendo los primeros lápices que utilizaban los italianos, y los italianos lo llamaban piedra, lápiz, y de ahí lápiz. Y nada, me parece muy curioso que fue en el 1662 un señor llamado Friedrich Stedler el que empezó ya a fabricar los lapicitos, los alemanes innovando industrialmente siempre. Luego en Francia ya en el 19 encontraron una manera también de coger el grafito en polvo y mezclarlo con no sé qué para hacer minas, pero bueno, estos fueron los pioneros. Me gustaría saber también el señor Rotring qué hizo. Bueno, no solo Stanley, sino también Faber-Castell en el siglo XVIII se dedicó a ello. Se habían encontrado unas minas en Alemania importantes, ¿no? Sí, exacto. De hecho, yo primero, uno de los libros que tenía en casa de referencia es muy curioso porque te das cuenta de que como el autor es alemán, pues los alemanes son los que lo han hecho todo y los que lo han encontrado todo. Y dices, hombre, pero tampoco es eso. O sea, él te dice que no, el grafito se descubrió en unas minas de Sajonia y a partir de ahí es cuando se empezaron a fabricar lápices. Oiga, señor, yo sé que cuando usted escribió no existía la Wikipedia, pero el grafito se descubrió en Borrowdale, no me fastidie. En fin. Es muy curioso porque aunque sean libros, que son muy respetables, no como la Wikipedia que puede escribir cualquiera, hay que cogerlos también con pinzas, ¿eh? O sea, hay que ser crítico y decir, pero esto voy a compararlo con otra cosa. En fin. Pues mira, del carbón y del grafito y de tal, yo había terminado ya. Y ahora quería hablar, si os parece, en vez de algo subterráneo, de algo venido del cielo. Meteoritos. Pero antes, en vez de meteoritos, algo que viene del cielo también, los rayos. Algo que me llamó poderosamente la atención es la fulgurita. Dices, esto parece nombre de mineral de Marvel. No, es una formación que ocurre cuando cae un rayo en tierra y cristaliza el material y se queda la forma de ese rayo que ha entrado dentro del terreno. Entonces tienes una especie de mineral o piedra tubular de varios centímetros de ancho y de hasta metros, varios metros de largo. Y dices, bueno, curioso. Otras cosas que vienen del cielo son los meteoritos. De los meteoritos, comentar que aparte de que los meteoritos en sí traen minerales, bueno, conocidos, pero que se pueden identificar, crean unas condiciones de presión y temperatura que en el propio impacto crean nuevos minerales, ¿vale? Pues esos son llamados impactitas. Comentar que hay varios tipos de meteoritos según su composición y tenemos los meteoritos de hierro, que
también pueden contener níquel y titanio. Sí que me gustaría decir que el hierro se forma en el interior de las estrellas, como la mayor parte de los elementos de la tabla periódica. Y las estrellas, inicialmente, sabéis que tienen helio y por fusión nuclear, pues van creando, tienen hidrógeno y por fusión nuclear van creando helio. Pero eso se puede ir complicando más. El helio puede volver a fusionarse e ir creando elementos más pesados y más pesados. Y llega un momento en el que... Por eso entonces que se le llama al dios Helio, el Sol. ¿Es esa relación? Te veo muy despierto. Sí, hombre, sí, se identificó, entiendo, se identificó. No sé cuándo se identificó, pero claro, el helio dijeron, esto está en el Sol a mansalva. Y le dieron ese nombre. Hablábamos de los minerales, elementos cada vez más pesados que se forman. El hierro es el último. Hay un momento en el que cuando por fusión nuclear se forma hierro, ahí ya no hay tu tía. Por mucha presión y gravedad que sometas al hierro, no vas a conseguir que haya fusión nuclear. Entonces ahí es cuando las estrellas empiezan a tener problemas y explotan o se convierten en enanas blancas y todo eso. Si explotan, pues a lo mejor parte de ese hierro forma meteoritos y llega hasta nosotros. Bueno, decir que se estima que a lo largo del año caen 19.000 meteoritos sobre la Tierra de unos 100 gramos. Yo entiendo que es los que llegan a Tierra impactan y no se llegan a desintegrar, o a lo mejor si son más grandes se desintegran y esos trocitos son los que llegan. Se estima eso, se recuperan 5 al año. O sea, no está mal. Los coleccionistas tienen una cierta entrada de material cada año para analizar. Y el mayor conocido hasta ahora es uno que se encuentra en Namibia y pesa 60 toneladas. O sea que el impacto debió ser importante. A lo mejor Tunguska se quedaría en nada a su lado. Supongo que sería en eras geológicas anteriores. Del cielo hablaremos más cuando hablemos del hierro, porque este hierro que viene del cielo tendrá su papel. Ahora lo que me gustaría sería volver a las minas, acompañar a los mineros, que sobre todo a los mineros de la Edad Media y anteriores, creían en todas estas criaturas que habitaban bajo tierra y que son los que le pusieron el nombre al cobalto. No sé si conocéis la historia de su nombre. El nombre cobalto viene de kobold y el kobold con K es un duende de la mitología germánica que se supone que habitaba bajo tierra y sería un poco el equivalente a los gnomos o a los enanos escandinavos. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, o hablamos de la etimología de kobold. Es que es muy curioso porque se piensa que sería un duende y que vendría de unas palabras germánicas que significan el que gobierna en casa, y que es exactamente la etimología de duende, duen de casa, que es dueño de casa. O sea, el espíritu mítico sería el mismo. En este caso, aparte de en las casas, también habría una variedad que habitaría en los barcos y otra bajo tierra. Y esa sería la que hiciera travesuras y le gastara bromas y bromas más pesadas a los mineros. El caso es que un autor, aquí tengo que Basilio, aunque entiendo que iba siguiendo a la costumbre de los mineros de entonces, llama kobold a varios minerales que consideraba que eran obra de los malos espíritus porque parecía que tenían metal, tenían un brillo metálico y decía, esto lleva algún tipo de metal. Llevará cobre, llevará plata, lo que sea. Lo intentaban quemar, lo intentaban reducir, mezclar con otras cosas y no obtenían ningún metal. Entonces pensaban que era que les había engañado el kobold o que el kobold se había llevado el metal. Había dejado el brillo, pero se había llevado el metal. De hecho, la cobaltina, que es un mineral que lleva cobalto, tiene un brillo plateado. Bueno, y además para mejorar todo esto, hay también compuestos que llevan cobalto que además llevan arsénico.
o sea, que eran tóxicos o podían soltar gases tóxicos. Y dice, pues estos duendes son un poco Los kobolds eran unos cabrones. Sí. un poquito, sí. Yo este ejemplo fue el primero que conocí, súper curioso, pero luego, escarbando más, te das cuenta de que hay 3, 4, 5 minerales que su nombre también al final viene de cosas parecidas, de, uy, pues yo creía que este mineral era útil y valía y no vale, y me ha engañado, y esto debe ser producto de tal o esto es... esto lo veremos, lo veremos. Otros minerales curiosos, pues yo tengo aquí apuntado para comentar el espato de Islandia, que además, no sé si os acordaréis, pero aparecía en uno de los anuncios de colección de minerales. Ah, espato de Islandia. Y es calcita birrefringente, nada, un cristalito muy bonito, transparente, y que tú lo pones delante de un lápiz y ves 2 lápices. Y es porque la refringencia, bueno, pues hace que duplique la luz que pasa a través de él. No sé, podemos comentar esas rosas del desierto, que son tan típicas y muchas veces vemos en los mercaditos. Bueno, eso es yeso. No lo ha hecho ningún duende. Son formaciones en roseta. Muchas veces los minerales aparecen así en roseta y simplemente se forman en el desierto cuando se evapora agua freática. Y luego, mira, hablando de otro espato, este no es de Islandia, lo llaman espato frambuesa, también llamado rodocrosita. Y ese podría salir en el episodio que viene porque sirve como piedra ornamental. Es una piedra rosa que hace una especie de dibujos de color frambuesa, además, precioso. Y bueno, su nombre viene de rodocros, que es de color rosado en griego. Ahora os quería comentar sobre otros minerales que también parecen fabricados, pero son obra de la naturaleza. ¿Os acordáis que hablábamos de las maclas, que eran intersecciones de cristales? Vale. Pues hay un par de minerales que son asombrosos porque parecen hechos por la mano de Dios. La estaurolita suele presentarse con un par de cristales con una macla en 90 grados. Entonces forma una cruz perfecta. Me imagino a quien fuera en la antigüedad encontrándose eso en una cueva y diría, esto es un símbolo, esto es una señal del Señor. Escucha, nombraste algo parecido cuando hablamos de la mitología nórdica, si no recuerdo mal, nombraste algo parecido cuando hablaste de Gimli y el caballero de Galadriel, ¿no? Que las había metido dentro de una piedra y había un mineral, ahora no recuerdo el nombre, que parecía que tenía un cabello rubio dentro. El cuarzo, el cristal de roca. Cristal de roca suele ser transparente y encima algunas veces se presenta con inclusiones, pero esas inclusiones tienen forma de aguja o podría ser de cabello dorado. No es algo así feo, amorfo, no. Inclusiones en forma de cabello dorado y dices, bueno, esto lo tiene que haber hecho alguien, es demasiado bonito. Tenía un nombre, ¿no? La piedra o... Era la variedad cabellos de Venus, de cuarzo. Sí, la verdad es que eso lo buscas y ves algunos especímenes y son una pasada. Esos son agujas de rutilo, creo que es, y bueno, son doraditas. Vamos, ni hecho adrede. En este caso, bueno, tenemos la staurolita, que no se exprimieron mucho la cabeza. Stavros en griego es cruz, pues estaurolita. Y luego, esto sí que me ha gustado mucho también, está la quiastolita. Quiasto también viene del griego y es en disposición de cruz, pero bueno, de X. Y es que es un mineral, no es que tenga forma de X, sino que tiene dibujada una X, tiene una cruz. Y encima se encontró por primera vez en Asturias, en el Camino de Santiago. O sea, yo me imagino a ese peregrino que va a ver las reliquias del santo, se encuentra la piedra y dice, bien, estoy por el buen camino, Dios me ha mandado una señal y además, vamos, voy a purificar mi alma, esto... Sí, además es curioso porque estoy viendo las fotos y las cruces se ensanchan hacia el borde. Estaba la estaurolita y la quiastolita.
Parecen cruces de templarios o algo por el estilo. Sí, Es muy curioso. Sí, porque algunas no llegan a hacer 90 grados y algunas otras perfectamente. Y dices, bueno, son una pasada y te da una idea de hasta dónde puede llegar la naturaleza. Dice, el arte imita la naturaleza. Sí, Depende. sí, depende. Hay veces que la naturaleza ya se va de madre. Nada, me quedan un par de cosillas. Bueno, sí, porque de metales no hemos hablado. Bueno, rápidamente, el coltán. Quería hablar del coltán. ¿Qué es esto del coltán? Pues es un acrónimo de dos minerales que sí que existen, la columbita y la tantalita. De ahí lo que se utiliza porque es tan famoso el coltán, porque lo que se utiliza es el tantalio. La columbita lleva niobio, lo que interesa de ese mineral es el tantalio que se utiliza para fabricar condensadores en electrónica. Y no voy a decir de dónde viene el nombre de tantalio para no alargarnos, pero viene de la mitología griega que también es muy interesante. Bueno, sabéis, ha habido bastante polémica porque en el Congo había coltán y se ha utilizado, igual que los diamantes de sangre, etcétera, etcétera. Se ha utilizado. Entonces, ahora entiendo que los fabricantes de móvil pues mirarán un poco de dónde viene. Me llamó la atención que se ha encontrado también en Escandinavia. Digo, no sé, igual Nokia lo utilizaba, no lo sé. No sé si se podrá explotar industrialmente allí. Y para terminar, si queréis, hablamos de piedras peligrosas, radiactivas. La primera que tengo es una que se da de forma natural, uraninita o pechblenda, que fue la que fue estudiada por Pierre y Marie Curie. Eran capaces de traerse toneladas de tierra y iban depurándolo tal y al final iban sacando el mineral adecuado. Y bueno, fue un gran avance para la ciencia, pero a la pobre Marie Curie le provocó una leucemia y murió de cáncer. De hecho, ha salido en televisión que su cuaderno y material que tenía en el laboratorio se guarda dentro de urnas de plomo porque sigue siendo tan radiactivo que es muy peligroso. Existe la creencia de que su marido también murió a resultas de esto, pero en realidad, bueno, pues al final no fue tan espectacular. Al hombre lo atropelló un carro. Jolín, como Gaudí, que también, bueno, lo atropelló un tranvía. Ya, aunque hayas ganado un Nobel, eso no quita. Por cierto, Pierre y Marie Curie ganaron un Nobel, pero su hijo luego también ganó otro Nobel. Yo me imagino a esa familia, ya el nieto diciendo, pero ¿para cuándo vas a ganar un Nobel, por favor? En Menuda fin, presión, ¿eh? Ni la de los ya, diamantes, coño. vamos, menuda familia. Aparte de la uraninita, a ver, este material no llega a ser radiactivo. Este otro que voy a comentar, que es la trinitita, pero me parecía que valía la pena comentarlo porque fue un material creado por la primera explosión nuclear que se hizo en la prueba Trinity en el desierto del Álamo. De hecho, también se la llama vidrio de Álamo Gordo porque se formó por la vitrificación de las arenas del desierto. Es curioso. Y luego ya más tenebroso, para los que hayan visto la serie Chernobyl, la famosa Chernobylita, con las condiciones de calor extremo que se causó por la fusión del núcleo, del reactor nuclear, se formaron nuevos minerales. De hecho, es un mineral tectogénico. Bueno, un palabra para decir que lo ha creado la tecnología humana. Vale. Y bueno, es un silicato de circonio cristalizado con mucho uranio, 10%, similar a la lava y es muy famoso la formación en pata de elefante, que es que creo que metieron un robot con una cámara allí en los sótanos y hicieron fotos de lo que había y bueno, una es esta. Podemos hablar de rocas o de metales si queréis. Sí, estaría bien hablar de los metales, a lo mejor del oro, por ejemplo, de algún oro para tonto, por ejemplo, también, ¿no? Vale, pues a ver, del oro. Es súper interesante. Se cree que es el primer metal que la humanidad utilizó.
porque se encuentra de manera nativa en la naturaleza y llama bastante la atención. Viene su nombre de aurus, que a su vez se relaciona con una raíz indoeuropea que se supone que significa brillar. A ver, es increíblemente maleable y dúctil. Para que os hagáis una idea, un pedacito del tamaño de una galleta se puede extender en una lámina fina que tendría la superficie de un campo de tenis. Esas láminas pueden llegar a tener unas cuantas decenas, posiblemente menos, de átomos. Las láminas pueden ser tan finas que trasluzcan en azul o verde. Esto ya me parece más increíble, pero un estudio de un científico decía que en 2008 había logrado un alambre monoatómico de oro. Hombre, ya más fino imposible. Maleable, lo que se dice maleable. Comentamos que se presenta en la naturaleza, es bastante blando. Entonces, por eso siempre se suele alear, mezclar con otros metales. De hecho, se presenta ya mezclado con otros metales en muchas ocasiones. El platino, de hecho, aunque no se descubrió hasta, o se aisló hasta el siglo XVIII, se presenta con el oro. La plata también. Esa aleación de oro y plata, los romanos, Plinio la llama electro. ¿Qué dices? ¿Pero es electro porque lo llamaban así a esa aleación o es porque es un color ambarino como el del electro, el ámbar griego? Pues no lo sabemos. Plinio dice que electro viene de elector, que es brillante. Pero eso lo dice él por su cara bonita. No he encontrado, más allá de electro, que electro era la palabra que utilizaban los griegos para el ámbar, ya no hay nada. El oro es increíblemente pesado. Yo no tenía idea, pero vosotros tened en cuenta que un brick, un ladrillo, un lingote del tamaño de un tetrabrick de plomo pesa 11 kilos con 3. Nunca lo he visto, Víctor. Nunca he visto tanto oro junto. Yo sí, yo he Sí, sostenido. ¿Os y lo cuento? sí. Pues claro. Yo era pequeño, ojo, entonces también lo que son las proporciones igual me fallan. Pero yo, en casa de mis padres, mi vecino era encastador, ¿vale? Un hombre que se dedicaba a las joyas, a hacer cadenas, a hacer, pues eso. Y yo sé que cuando sobraba el hombre siempre se guardaba algunos gramitos, gramitos, gramitos. Y yo recuerdo una vez, una tarde que pasamos a tomar café, me pasó una piedra que le sujeté con la mano y os aseguro que pesaba, pero mogollón, o sea, a mí para mí me pesaba casi medio kilo, una bestialidad. Sí, 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 Y yo sí. tenía en la mano un montón de oro en la mano, pero un montón, o sea, yo flipaba. Dice, esto es mi jubilación, me dijo. De toda su vida, gramito a gramito, y el tío tenía su jubilación en la palma de mi mano. O sea, Un era gramo, bestial. ahora mismo un gramo vale 49 euros aproximadamente. Pues tú imagínate lo que tenía aquel hombre ahí. Y no se ¿Cuánto, había jubilado todavía, ojo. ¿Cuánto pensáis que pesa un tetrabrick de oro? Plomo hemos dicho 11,3 kilos. 19,3. ¿Vale? Casi 20 kilos. Imaginar un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vale, muy grande, pero bueno, en una habitación cabe. Eso pesa casi 2 toneladas. Es tremendamente pesado. Por eso nunca ha habido robos muy, 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 muy grandes de oro, nunca. En fin. Bueno, Víctor, no hablemos de la conquista de América. Porque Bueno, ahí hay fue un robo oro, de oro plata. que fue alucinante. No, no Eso es. fue justamente No, los no, años no, que se encargaron los ingleses de no, gestionar. Por una parte y por otra. no es un robo. Si construyes Bueno, hospitales, vale. Es universidades. un expolio, es un expolio. Vale, sí. Bien, vale, expolio sí. Sí, de aquí de España también salió mucho oro, hace unos 80 años. Un día tenemos que hacer un programa sobre eso, sobre el oro de Moscú, famoso. Y hay una película un poco de opereta, ¿no? De esas Ah, que se sí. llama El oro de Moscú, que está bastante bien. Y bueno, si queréis pasar un Sale, rato divertido, es O- entretenida. sale ojo, Santiago Segura, ¿no? Sale. Sí. ojo, que también mucho oro se fue por hacia Europa desde el norte de España, cuando la época nazi. Que yo recuerdo que ahí en Canfrán había unos túneles especiales que todo el oro se lo llevaban y de ahí se iba a América, porque ya se sabía que la guerra estaba perdida.
A ver, del oro tengo bastantes cosillas que comentar. Primer metal utilizado por la humanidad. Se han encontrado restos de oro en cuevas españolas, precisamente, de 40.000 años antes de Cristo. No está mal. ¿Sabéis que el sarcófago de Tutankamón, tan famoso, icónico, pues contenía 110 kilos de oro? Y se supone que era un faraón menor. O sea, no está mal. Usada como moneda, pues a partir del 700 a.C. en Lidia, Asia Menor, que se ve que por ahí de por ahí es el rey Midas, con la famosa leyenda. ¿A ti que te gustan los romanos, Pepe? Supongo que sabrás cómo murió Licinio Craso en el 53 a.C. Por supuesto, le vertieron oro dentro de la garganta. Eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Oro Porque líquido. nadie lo vio, ¿no? Pero eso es lo que dicen. Qué copiantes, ¿no? O sea, eso se lo han copiado de Juego de Tronos. Calla, que le estás dando munición a Jorge. Calla, calla. Pues sí, en alusión a su avaricia. A ver, aquí en España en su día hubo minas de oro que explotaron los romanos, en Asturias, en León, las médulas, los templarios, pero claro, ahora ya, pues vamos, no. Los que hayáis visto Cosmos, os acordaréis de la nariz, igual os acordáis de la nariz de oro de Tycho Brahe, el Sí, colaborador de Kepler. bueno, colaborador. Se llevaban un poco a matar. Al final Kepler consiguió las anotaciones de Tycho Brahe, que es lo que necesitaba para ajustar sus trayectorias, ¿no? Pero esa historia es una historia muy bonita y es un episodio en particular que me gusta mucho. Yo es que soy un acérrimo seguidor de Sagan. O sea, soy Sí, sí, fanático de él. sí. Yo, no, a mí, igual como Tolkien me abrió muchas puertas, vamos, Sagan me abrió muchísimas otras. Además es que este hombre habla de todo. Igual te habla de historia antigua que de historia de la ciencia, Sí. y me acuerdo que sale y efectivamente el Tycho Brahe este tuvo una pelea, perdió parte de la nariz y supongo que le hicieron una prótesis con una sustancia hipoalergénica y además que es resistente a todo, a la corrosión y a todo. O sea, Aparte, el hombre tenía más dinero que pesaba. Entonces, la lección es obvia. pero se ve que era un figura a nivel astronómico, tenía Sí, las mediciones más más exactas. exactas. Sí. Es claro que las había acumulado toda su vida y le venía un poco mal dárselas al primero que pasara. Yo también entiendo ahí esa tirantez con Kepler, pero bueno, cuando vio que se iba a morir, sí que le dijo, mira, toma esto y tal. Hablando de que el oro anticorrosión y lo soporta todo, los alquimistas, haciendo sus perrerías, encontraron que el agua regia, que es mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, sí que es capaz de atacarlo y de disolverlo, pero ya es algo bastante fuertecito. Esto entra ya más dentro de la curiosidad. Leí una vez Dime. en un libro de Terry Pratchett que la alquimia es la ciencia que te permite transformar oro en menos oro. Sí, sí, o sea, la alquimia, tienes el gran opus, lo llamaban la búsqueda de la piedra filosofal, que pensaban que era, yo pensaba que era el oro, no, era una sustancia que pensaban que si era un polvo rojo, podía ser rojo o blanco, y que transformaba cualquier metal en oro. Hay un autor, San Alberto Magno, que, que tiene bastante mérito en la Edad Media, fue maestro de Tomás de Aquino, y él dice que, no, que llegó a presenciar la transmutación en oro, pero que él no sabía eso cómo se hacía. Sí, claro. ¿Cuánta ginebra había bebido antes? No, pero el tío este, San Alberto Magno, es el patrón de los estudiantes de ciencias exactas, de ciencias naturales y tal, o sea, porque es un figura en la Edad Media, en todo esto, precursores de los científicos, en fin. A ver, más cosas sobre el oro. En el agua de mar hay oro. Y ha habido intentos de decir, a ver, si hay suficientes, si hay tantas partes por millón, será rentable, tal. Hubo intentos a finales del 19, principios del 20. Hubo un intento que fue de un timador y parece ser que no es muy rentable. Esto me da a entender que los visitantes de V no querían el agua, querían sacar oro. O sea, está clarísimo. Tú...
A ver, oro. En 100 preguntas básicas sobre la ciencia, que son una recopilación de artículos de Asimov, hay una pregunta que es esto: ¿cuánto oro hay en el mar? Y bueno, las estimaciones al final dicen que podría haber entre 10 y 30 gramos de oro por kilómetro cúbico de agua. Vale, ¿esto a cuánto es? Pues entre 15.000 y 45.000 toneladas de oro. Teniendo en cuenta que la producción mundial de oro ahora mismo es de unas 3.000 toneladas, pues sería la producción mundial de oro en 5 o 15 años. Tampoco es nada muy espectacular. Y aparte, es que no es rentable. Pero una buena noticia, sí que os puedo dar: vuestro cuerpo contiene oro. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Se estima que el cuerpo de una persona de 70 kilos contiene unos 0,2 miligramos de oro. Joderos, yo tengo más. Pero se ve que lo utiliza el cuerpo humano. O sea, se cree que está o bien enlazado con proteínas en el plasma, en la sangre, o con las globulinas o con el fibrinógeno, pero que tiene algún papel. O sea, necesitamos el oro para vivir. No es un capricho. Pasamos a poderes que se le atribuían al oro. Se pensaba en la antigüedad que los alimentos servidos en bandejas o platos de oro, pues que otorgaban una vida más larga o la inmortalidad. Relacionar con las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, o las manzanas de los Aesir nórdicos, que también daban la inmortalidad. Dice, si esto es bonito, tiene que ser bueno. En fin, el oro es mencionado en la Biblia, y como cualquier cosa mencionada en la Biblia, pues ya pasa a ser súper respetable. Es uno de los regalos que le hacen a Cristo, o sea que bien está. Y si queréis pasamos a objetos hechos de oro. La mayor pepita de oro encontrada en la historia, 78 kilos. Era No era era muy, una pepona, no una pepita. no era muy grande. Piponazo. Una señora El Josefa. piponazo. Doña Josefa, dices, 78 kilos, pero como es tan pesado, eran 61 centímetros, tampoco era algo del tamaño de una persona. Sí que pesa como una persona, pero bueno, se encontró en Australia en 1869. Y luego yo estuve buscando objetos de oro, y lo más grande que hay es el Buda dorado, que es la estatua de oro maciza más grande del mundo, de 3 metros de alto y 5 toneladas y media. Está en Bangkok, ahora mismo. Se cree que se fabricó en el siglo XIII o XIV, pero lo bueno es esto, es que la cubrieron con yeso. En algún momento se cubrió con yeso y en algún momento alguien olvidó que ahí debajo había una estatua de oro. Entonces, bueno, a lo largo de las guerras, el templo quedó en ruinas. Llegó un momento en el que, bueno, como era un Buda y era sagrado, pues lo trasladaron a Bangkok, y en el año 55 el yeso se rompió por accidente. Imagínate la señora de la limpieza cuando dice, uy, ¿qué es esto de aquí que brilla tanto? En fin, esto le gustará a Adrián porque hay una moneda de oro de 1 tonelada de peso que fabricaron en 2011 en Australia, que nominalmente es de 1 millón de dólares australianos, pero el material vale como 50 millones. Es una cosa, en fin, no sé, de 1 metro de diámetro no llegará, y un espesor como 20 centímetros, o lo tengo por aquí, perdón, 12 centímetros de grosor y 80 centímetros de diámetro. Pureza 99,99%. Es una empresa australiana, bueno, allí hay mucho oro, se ve, y se dedican a sacar esta especie de monedas lingote. Y bueno, pues así otras cosas, que el Taj Mahal inicialmente tenía un pináculo de oro macizo, pero ya en el 19 dijeron, bueno, va, por lo que sea, vamos a poner bronce dorado, que como decíamos, como es tan maleable, para hacer capitas finas, con un trocito, con una pastillita, puedes cubrir, no sé, un barco entero de oro. El famoso pan de oro. Efectivamente, efectivamente. Además, en las colecciones de minerales también había un número en el que te daban oro, y era una laminita que posiblemente ahí venían 0,0001 gramos.
Y bueno, el trono pavo real de un emperador mogol llamado Shah Jahan del siglo XVII, que estaba hecho de 1.150 kilos de oro y 230 kilos de piedras preciosas. O sea, aquí ya te pierdes. O sea, lo de los lujos asiáticos es como la escala de Mohs, ¿no? De 1.000, 140.000, aquí ya te pierdes. Dices, ¿aquí cuántos órdenes de magnitud? No. En Europa, que prácticamente no se conocen las piedras preciosas, ni diamantes, ni rubíes, ni zafiros, tal. En India los tienen por castigo. En Brasil también. Si queréis comentar algo vosotros del oro antes de acabar con él. Me gustaría que comentaras un poco cuál es el oro de los tontos, que me es curioso. Sí, es que es de los tontos, pero es que se presta a confusión porque la pirita, que es un mineral dorado, además, que es precioso porque hace unos cubos perfectos. Lo llaman oro de los tontos porque es doradito igual que el oro y claro, los buscadores pensaban que habían encontrado una pepita del tamaño de su cabeza y efectivamente pues no era así. Sí que es verdad que hay veces que se presenta la pirita acompañando al oro, pero claro, no siempre. Yo lo he visto porque me la he encontrado en el monte, Ujú. acompañado de la pizarra. La pirita. Ujú. Sí, sí. Sí, es un mineral súper habitual y además es uno de los minerales estrella en las colecciones. Hombre, es muy habitual, pero como es tan icónico. Mira, del oro, comentar una cosa, que igual nosotros vemos el día en el que se acaban las reservas de oro mundiales. Quiero decir, no, el oro no desaparecerá porque no se consume como el petróleo o el carbón, pero las minas se extinguirán y llegará un momento en el que ya no habrá más. O por mucho que suba el precio, ya no será rentable sacarlo. Desde los años 70 hasta ahora se ha sacado más oro que durante todo el resto de la historia anterior. Se estima que la humanidad ha extraído 190.000 toneladas de oro y se estima que quedan unas 50.000. Dice, bueno, no sabemos si se encontrarán debajo del mar. Es que, claro, debajo del mar en la Antártida no es rentable. Ya no es rentable. Hay yacimientos en Australia, no recuerdo dónde más. No sé si en Sudáfrica, en Transilvania, en su día había, que los romanos lo explotaban. En Siberia, que los soviéticos lo explotaban. Había un gulag en Siberia, en el que los prisioneros iban allí a extraer oro. Y no sé, ¿de qué otro metal queréis que hablemos? O pasamos ya De- del hierro. ¿Hablamos del hierro antes de pasar a los fantásticos? Muy rápido. Solo hablaré de su etimología. A mí es que me llamaba mucho la atención lo de siderúrgico y siderita, es un mineral de hierro, pero luego por otro lado sideral, que es el espacio. Y digo, ¿esto a santo de qué? Y etimológicamente dicen, algunos pensaban que podía venir de lo mismo. ¿Y por qué? Porque el primer hierro que utilizó la humanidad venía del espacio. El primer hierro que utilizaron las culturas, ya sea los sumerios o los aztecas, venía de meteoritos. Y está a colación de esto una famosa historia en la que Cortés le pregunta a los guerreros aztecas de dónde venía el hierro que utilizaban, el hierro en los puñales que utilizaban los jefes. Había muy poco metal y los aztecas señalaron el cielo. Entonces se pensaba bueno, que podía venir de ahí, pero porque Sidereus, en latín, de las estrellas, estrella, constelación, viene de una raíz que significa brillante. Y Sideros es en griego. Y decían, pues entonces está relacionado. Y dice, no, pero tener en cuenta que los griegos no conocían el hierro o no había hierro donde ellos vivían, posiblemente tomaron esa palabra de otro idioma. Como hicieron los romanos, que cogieron la palabra de otro idioma. Para el hierro, ferrum. ¿De qué idioma? Pues no se sabe. Dice que de los etruscos o a lo mejor que tendría un origen semítico. Sí, de los etruscos. Han salido los etruscos.
Es que no falla, es que no falla. Es que están En todas partes. Están en todas partes. Tenemos que hacer un especial sobre los etruscos. Lo siento por los oyentes, lo siento mucho, pero lo vamos a hacer. Bien. Hablamos de la sonrisa etrusca, de todo lo que sea etrusco. Y nada, los sumerios llamaban al hierro ámbar, fuego del cielo, metal celeste. Y fin. Y ahora hablamos de materiales que no existan. No sé. Bueno, no estaría mal hablar un poquito de los materiales un poco ficticios y que no existen. Yo, si queréis, me adentro un poco en esto y os comento que, bueno, todos los que habéis visto películas o habéis leído cómics o libros, os acordaréis pues, del adamantium, del vibranium, del beskar, del mithril, ¿vale? Como no, frikis como nosotros no vamos a conocer estos nombres, ¿no? Pues nada, es muy fácil. También tenemos el Octirón, sale en el mundo disco de los libros de Terry Pratchett, hasta la taidenita, ¿vale? Que para los que tenéis críos sí que sabrán lo que es, porque por la cara que ponéis veo que vosotros no, yo tampoco. Pues eso sale en la serie de Ben 10, por ejemplo, de los dibujos. Bueno, yo Ben 10 he visto algunos, pero mira, eso me lo he perdido. Pues sí. Hasta ahí, imaginaros. Y nada, pues decir un poco el Beskar, que es el metal con el que fabrican los mandalorianos, que ellos lo llaman el hierro mandaloriano. Sus armaduras, ¿no? Que no puede ser atravesado por absolutamente nada, ni por un sable luz, aunque eso es verdad, en verdad es mentira. El sable luz, golpeándolo no puedes atravesarlo, pero como si fuera punzarlo, sí que podrías atravesarlo, ¿vale? Eso habría. Una Eso es estocada. lo que está escrito, exacto. Eso es lo que está escrito. Recuerda que todos estos metales no existen, ¿eh? Ojo, ¿Seguro? cuidado. No vais por ahí buscando ahora cosas de estas, que os conozco. Bueno, a ver un momento, Miguel Ángel. En cómo conocí a vuestra madre, se ve cómo utilizan una espada luz para trinchar un pavo. O sea, es que no digas que esas cosas no existen porque existen. Bueno, el otro día vi un vídeo de un tío que había hecho un sable luz. El problema es que, claro, todo lo que pillaban lo socarraba. O sea, pero bueno, todo puede ser. Luego tenemos pues como hemos dicho, ¿no? El adamantium, que os acordaréis que es de lo que estaba hecho Ultron en Marvel, y también las garras y lo que es el esqueleto de Lobezno. El adamantium es un poco más, es un material muy duro, muy resistente, y se utiliza mucho para el ataque, digamos, ¿no? Para atacar, golpear. En contra tenemos el vibranium, que lo que hace es justamente lo contrario, es muy duro también, pero se utiliza más para la defensa. En eso estamos, por ejemplo, Capitán América. el Capitán América, efectivamente, el Capitán América. Básicamente era tan bueno porque, como lo dice su nombre, vibranium, cogía bien, absorbía las vibraciones, ¿vale? Los golpes. Por eso era tan bueno. Luego tenemos en otras series, otras pelis, tenemos el famoso acero valirio, ¿vale? que ya lo conocéis. Sí, el vibranio es de los que está hecho, por ejemplo, el traje de Pantera Negra. Exacto. Que era para poder los golpes, poderlos, digamos, recibir y que no te hiciera daño. Exacto, eso era. Nada, como decía, tenemos el acero valirio, muy conocido en la saga de Juego de Tronos, y el vidriagón, que como bien off the record ha comentado Víctor, es la obsidiana, ¿no? Es un mineral que existe de verdad. Es curioso porque tiene la misma forma, por lo menos lo que sale en la serie. Si buscáis en Google lo veréis. Y bueno, esto es un poco los minerales un poco así por encima que existen un poco en la ficción. No sé si me he dejado alguno y... Sí, no, ahora que comentabas el vidriagón, la elección de George R.R. Martin, vamos, me parece muy buena. Elegir la obsidiana. Yo creo que en su novela habla de muchos minerales y gemas, de muchas gemas diferentes. Yo recuerdo en concreto que hablaba un momento en el que una de las protagonistas, Sansa, lleva una redecilla en el pelo con adularias. Y yo, jolín, tú, este hombre que conoce. La adularia es una gema
o semipreciosa, no muy conocida, sí, bastante habitual porque no es muy cara. Hablaremos de ella en el próximo episodio. Pero bueno, el vidriagón, dice, claro, lo asocias con los dragones, lo asocias con una piedra, es oscura y hacen armas con ella. Y es efectivamente, bueno, yo creo también en el episodio que viene hay un pequeño apartado para la obsidiana y hablaremos de ella porque es muy apropiada para ese material. Yo quería hablar de otros materiales. Bueno, has nombrado el mithril, que es la plata gris de los enanos. De hecho, en élfico, mithril significa eso, brillo gris o plata gris. Pero no es el único metal que aparece, fantástico, que aparece en la obra de Tolkien. Está el Ithildin, que solo se ilumina con la luz de la luna, o de la luna llena, o de la luna en una fase concreta, que es con el que se han inscrito las runas de la Puerta de Moria. Y está... a ver, ¿querías comentar algo? Por saber si la coincidencia es así. Has dicho que el mithril es la plata gris, ¿no? Vale. Sí. ¿Cómo se llamaba Gandalf aparte? Gandalf el gris. ¿Y cómo lo llamaban también los elfos? Mithrandir, porque es sí, Mithrandir es el peregrino gris. Claro, que todo lo que empiece por Mith. Sí, pero esto es de primero de élfico. Te Perdón, es recomendaré que un me curso de quedé en el Sindarin. orco. Yo me quedé en orco Urujay y de ahí no pasé. El último que nombra, que a mí personalmente me gusta mucho, Tolkien, es el Galborn, que también si lo analizas desde el punto de vista Sindarin, significa como brillante y oscuro. O sea, era un metal negro brillante, como el azabache, que un herrero, un elfo oscuro, es capaz de forjar con el hierro que cayó del cielo como una estrella ardiente. O sea, saca de un meteorito un hierro especial, más resistente todavía, que era capaz de cortar el hierro normal como si fuera madera verde, y es capaz de crear este acero. Y exacto, en el mundo de Tolkien nombra muchas gemas, y hablaremos de él entonces en el episodio que viene. Pero metales no tengo más constancia. Y de los de Marvel ya has hablado tú. ¿El Unobtainium lo habéis nombrado? Pues eso yo creo que sale, el Unobtainium sale en algún... lo que pasa es que no lo puedo ubicar. Y donde sí que sé que sale o han utilizado ese nombre es una película realmente, digamos, curiosa, en la que una nave hecha de este material se mete dentro del manto de la Tierra y navega por el magma para evitar una serie de catástrofes y terremotos que destruirían toda la Tierra. Claro, ¿cómo no se Ostras, sí. deshace? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa peli? Mejor Core. olvidarlo. ¿No es Core o algo así? Puede ser, núcleo, sí. Núcleo. Sí, núcleo. Tampoco está tan mal. Y por cierto, Víctor, suspendido en tolkienismo, te ha faltado el EOG. El EOG es llamado una Ithilnaur. invención. Vale, el EOG y Ithilnaur es una invención de los. No, de los que hacen el MERP. Es una invención de los que se inventan las reglas para jugar y los diferentes escenarios y tal. Pero no he visto que lo nombre. De hecho, lo de EOG creo que lo sacan del nombre de EOL y le ponen una G porque como hierro es ANG, pues le ponemos una G al final de EOG. Vale. Y bueno, y terminando ya con el mundo de Tolkien, Pepe, que decías que tenías otro material de estos fantásticos. Sí, pero No de Tolkien, sino no es de de otra Tolkien, no cosa. es de Tolkien. Es el mineral, yo creo, fantástico por antonomasia, que es la kriptonita. ¿Vale? La kriptonita, bueno, cualquier oyente seguro que la conoce porque todo el mundo ha escuchado las historias de Superman. O bien las ha visto las películas, o ha leído cómics o algo por el estilo. Es un material cristalino de color verde, originario del planeta Krypton, que es el
planeta origen de seres como Superman o Supergirl. Ojo, Superboy no. Superboy ya no es canon, ¿vale? Ya no viene de Krypton. Es una movida diferente. Estos de DC les gusta hacer como Disney. Ahora lo quito, ahora lo pongo, ahora vale y ahora no. Tienen un efecto, bueno, emite una radiación que debilita a los kryptonianos a corto plazo y los puede incluso matar, ¿no? Empieza por anular sus poderes, a eso le sigue la debilidad progresiva, dolor, inconsciencia y muerte. Una cosa que no se sabe mucho porque no se dio en las películas es que la piel y la sangre se vuelven progresivamente verdes. Tampoco se ve que a los humanos también les afecta, pero a largo plazo. Por ejemplo, Lex Luthor llega a perder una mano, la mano derecha, porque lleva un anillo de kriptonita para defenderse de Superman. Pues esa mano la pierde por culpa de la radiación del anillo. Y en la serie Smallville, si habéis visto esa serie protagonizada por Tom Welling de 2001 al 2014, sale que la kriptonita produce mutaciones en los seres humanos. Preguntar si la kriptonita es tan mala para los habitantes de Krypton. ¿Qué pasaba cuando vivían en su planeta? ¿Que Ahí no voy estaban ahora. expuestos? ¿Que No, había no, solo no. pequeños depósitos? Ahí voy ahora. Ah, ¿Cómo se genera la kriptonita? ¿Y quién es Superboy? Si no, Superboy yo creía que era Superman de pequeño. No, durante la edad dorada de los años 50 y 60 salieron muchos supers, ¿vale? Superman, Superwoman, Supergirl, Superboy. Y eran gente que venía, incluso Superdog. Era gente, criaturas que venían de Krypton. Y claro, llegaron un montón y se convirtieron todos en super. Bueno, ahora mismo Supergirl y Superman son el canon, digamos, ¿no? El resto son de universos alternativos y cosas por el estilo. ¿En qué se diferencia la Supergirl de Superwoman? Básicamente en el gesto que me estás haciendo. Pero, ¿y Superwoman de Wonder Woman? Iros a free puñetas, ¿puedo terminar? En fin, comentarios jocosos aparte. Yo he aguantado, o sea, hasta ahora sin meter baza y me estáis torpedeando. Y esto no va a quedar así, que lo sepáis. Bueno, ¿cómo se genera la kriptonita? El planeta Krypton se destruye por un incremento de la presión en el núcleo, que es lo que hace volar el planeta. Es el mismo principio que genera las supernovas, pero extrapolado a un planeta. En fin, esto es ciencia ficción. Eso no creo que sea posible, pero bueno. En los primeros estadios de estos incrementos de presión, debido pues eso, a ese incremento de presión que genera un incremento de temperatura también, se producen fusiones de materiales que dan lugar a la kriptonita. La kriptonita no es algo natural de Krypton, se genera a raíz de la inestabilidad en el núcleo. Esa kriptonita, que es un mineral magmático, según nos ha explicado Víctor, ¿vale? Acaba aflorando a la superficie y genera lo que se llama la plaga verde. La plaga verde mata a 20 millones de kryptonianos y es lo que investiga Jor-El, el padre de Superman. Y tirando del hilo, por eso se da cuenta que el núcleo del planeta es inestable y que tiene que construir una nave espacial para que su hijo se salve. Ahí viene todo el tema. Esto, en fin, en las películas no se ve, en el común de los mortales no lo sabe, pero bueno, como hay más episodios más cómics de Superman que estrellas en el cielo, pues al final ese tema se trató y se resolvió así. Contestada la pregunta, Víctor. En la Tierra hay muy poca kriptonita, toda proviene de meteoritos. Porque ni siquiera Superman se trae de Krypton, claro, como es lógico. No se va a meter el veneno en una nave. La radiación de la kriptonita se puede contener con plomo, como se ve en Superman 1, por ejemplo, ¿no? Como el resto de radiaciones naturales. Y ahora viene lo divertido, que son los colores. Kriptonita, color verde. Pues no. La kriptonita originariamente era roja. La primera aparición en el Superman número 61 del año 49, de noviembre del 49, y es de color rojo. Pero realmente apareció antes en la radio, Aventuras de Superman de junio del 43. Esa es la primera aparición de la kriptonita. Luego pasa a los cómics, este número 61, y finalmente se termina cambiando el color a verde, en el Action Comics 161 de agosto del 51, 3 años después. Desconozco por qué, pero se hace. Colores de la kriptonita, aparte de este verde y este rojo, ¿no? Con esto se ha jugado mucho, sobre todo en las series de televisión. Existe una kriptonita amarilla que provoca amnesia en los kryptonianos. Esto es producto de los cómics, ¿vale? Una azul que se inventa Superman que contrarresta, o sea, anula sus poderes pero contrarresta los efectos de la kriptonita normal, con lo cual le protege, pero
alinearla como superhéroe. En Smallville, esta serie que he nombrado antes, esta kriptonita afecta positivamente a las personas y a los cultivos. Su salud, y crecen y se vuelven más jóvenes y ese tipo de cosas. Existe una kriptonita blanca que destruye la vida vegetal, una kriptonita carmesí que inventa uno de los villanos de las series de Superman que lo priva de su fuerza, una kriptonita dorada que sale en la temporada 10 de Smallville. Esto tiene que ver con que Superman adquiere sus poderes porque almacena luz amarilla del sol. Bueno, pues esto bloquea ese almacenaje, es súper científico. Bloquea ese almacenaje y le quita los poderes, ¿no? La kriptonita negra, que aparece en la 4ª temporada de Smallville, que lo que hace es dividir a Superman en 2 individuos, el malo y el bueno. Esto sonará de Superman 3, Sí. cuando sintetizan una kriptonita, pero el desconocido lo sustituyen por alquitrán, entonces el efecto que tiene, pero ahí la kriptonita que sacan es de color verde, pues no, tendría que ser de color negro. ¿Qué más? La kriptonita plateada, que también sale en Smallville, a esto les ha gustado mucho jugar con la kriptonita, que provoca alucinaciones y paranoia ¿Hay en alguna Superman. kriptonita que no tenga ningún color conocido? No. A ver, aún no he terminado, espérate. Ya. Kriptonita roja, que convierte a Superman a Superman en un malvado y un egoísta. Eso sale en la temporada 2 de Smallville y en otra serie que es la de Lois y Clark, no sé si os acordáis de esa serie. Sí. En la temporada 7 utilizan kriptonita roja para que Superman transfiera sus poderes a otra persona. Él los pierde y a la persona que toca pues pasan los poderes. Hay que hacerse con kriptonita roja y llamar a Superman, pero cuando antes. Y ahora viene la más alucinante, que os vais a quedar como me he quedado yo. La kriptonita rosa. Supergirl número 79, abril 2003. Atención, convierte a los kryptonianos en homosexuales. Incluso puede cambiarles el sexo. ¿Eso en 2003? Sí, señora. ¿Tú sabes, has escuchado la canción esta de la picadura de la cobra gay? Que si te pica te conviertes en gay. Pues sí, esto es lo mismo. Pero... Esto es lo mismo. ¿Eso ha salido en un cómic? ¿Me lo estás diciendo? Sí. ¿Y cómo Kriptonita se lo rosa, Supergirl tomó número 79. la comunidad gay? No sé. Es que esto es una... Ya ese cómic no lo he leído. Es una reseña que he encontrado y me ha parecido interesante. Quiero leerlo. Pero las portadas que he visto aparecen 2 Supergirls. Una que va de blanco, que me imagino que la habrán vinculado con Power Woman, que Power Woman es lesbiana. Y la Supergirl clásica. Entonces, yo voy a ver si me consigo el cómic. ¿Vale? Porque esto merece la pena. Acabo de buscar kriptonita rosa y me ha salido una imagen muy de cómic gay de Superman. Y ahí lo dejo. Sí, vale, que en vez de la S lleva las franjas estas de multicolor. No lleva nada, está de pecho descubierto. No sé. Buscar Supergirl número 79, ¿vale? Del año 2003. Y atención a lo que aparece ahí. Yo con la sensibilidad que hay ahora no me extrañaría que hayan secuestrado ese número o yo qué sé. No lo sé, no sé el tono en el que está hecho. Una cosa más. La kriptonita existe de verdad, ¿vale? Se llama jadarita. Se descubrió en el año 2006 en Serbia. La composición es similar a la que se indica en Superman Returns, la del Superman aquel tan guay y tan metrosexual que había, ¿no? Y cito, hidróxido de silicato de sodio, litio y boro con flúor. Pues excepto por el flúor, coincide. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han expuesto un fragmento de jadarita en el Museo de Belgrado con una luz verde para que se parezca a la kriptonita clásica. Pero la composición coincide con esa, ¿vale? Luego hay otra composición que será que habéis visto en Superman 3, ¿no? Que Gus Norman, Richard Pryor, la sacan en el ordenador, que está formada por plutonio, tántalo, xenón, promedio, dialium, que atención, es una planta. El dialium es un género de plantas. Esta es una pifia del ataque de las buenas, ¿eh? Mercurio y 0,57% de desconocido, que él lo sustituye por alquitrán. Después de... No, para que veáis que bien, hay cosas curiosas. Yo lo de que la kriptonita rosa me ha dejado pasmado. Bueno. ¿Y este último mineral era jareíta o jadeíta? Jadarita. Sí, está relacionado con el sitio en el que se ha encontrado. Además, existe una coincidencia que es que en esta misma película, en Superman Returns, Les Luthor abre unas minas para extraer kriptonita y están cerca del lugar en el que se encontró de verdad la jadarita. Y todo esto es una casualidad pasmosa, porque el año que se hizo la película no se sabía que ese mineral existía
o por lo menos no era de dominio público, ¿vale? Ya. Y hasta aquí la kriptonita. Muy bien, está bien estos minerales y rocas extraterrestres ficticias que nos Muy rodean. preciadas en cualquier colección de minerales. Ya querría alguien tener Sí. kriptonita. Kriptonita rosa. Bueno, yo entiendo que las gemas del infinito las dejamos para el programa próximo de gemas. Para el próximo, ¿no? Para el próximo. Para el próximo Vale. eso, para el próximo el ojo de Zoltec de Kelly Ojo Mágico y para el próximo las gemas de los sables de luz, ahora llamadas por Disney Crystal Skyver. Crystal Skyver. Muy bien, Y chicos. Nenia, Naria y Vilia también. Los anillos de los elfos. Pero llevan joyas. Claro, una blanca, una azul y una roja. Es verdad, la azul era ninja. Exacto. Ninguna Esa la rosa, llevaba Víctor. yo mi personaje. No había ninguna, No, ninguna La rosa. llevaba, no, así se llamaba mi personaje. Nenia, exacto. Nenia. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos dado una buena clase de minerales, sobre todo el apartado de metales. Y bueno, ya les digo que para el próximo haremos el de gemas. Pero sí me gustaría, para terminar, si os parece bien, y que sea muy breve, por favor, recomendar un libro sobre minerales. Si queréis, voy diciendo yo el mío para que os vayáis haciendo la idea de qué tenéis que decir. Y nada, yo os recomiendo La pequeña guía de minerales inexistentes, ¿vale? Que yo la acabo de pedir, me llegará el lunes, ya os lo desglosaré en el próximo. Y bueno, lo desarrollan un par de profesores de cristalografía y mineralogía en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. La verdad es que tienen muy buena pinta y ya os lo comentaré en el próximo de gemas. Pepe, creo que alguna como no, ¿vale? Pues Víctor, ¿alguna Pues recomendación? yo recomendaría la guía de los minerales y de las piedras preciosas de Walter Schumann. Que sí que es verdad que, a ver, yo tengo una edición que tiene ya sus añitos, es del 87, pero es muy completo, tanto en el apartado de los minerales como en el de las piedras preciosas. Ahí es una gozada ver todas las ilustraciones y todo lo que comenta. Yo supongo que se harían reediciones de este libro. No tengo ubicado exacto, pues hasta cuándo se fue actualizando. De todas maneras, vamos, estoy viendo que se puede comprar perfectamente en Amazon, aunque bueno, os recomiendo que si tenéis una librería a la que podáis acudir, porque el confinamiento no os ha llegado, o podéis ir antes de las 6, pues lo recomendaría. Pues nada, yo creo que, aunque no sé cuánto se va a quedar el programa una vez editado, pero para que los oyentes se hagan una idea, en estos momentos llevamos 2 horas y 45 minutos de grabación. Ya veremos en lo que se queda. Echamos a suertes quien edita esto, ¿no? No hay que echarlo a suertes. Me toca a mí. Ah, Ay, Dios mío. pues vamos a seguir hablando del adamantium. No hemos Chicos, vamos hablado a de dejarlo ya. rocas. Ya, es verdad. Da igual. Vamos a dejarlo aquí y nada, vamos a pasar a las despedidas. Muchas gracias por esa preparación que nos has dado, Víctor, con esos dosieres que la verdad es que podías escribir un libro con solo eso, pero lo digo de bien, ¿eh? O sea, para que la gente pueda entrar y leer eso y no sé, poder descubrir el maravilloso mundo de las piedras y las gemas. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Es solo una pequeña guía y un resumen y un compendio de cosas curiosas de unos cuantos libros. Y la verdad es que hacía tiempo que quería tenerlo y el poder comentarlo con vosotros y con todos los oyentes aquí, pues es siempre fantástico. Fantástico, como siempre, escuchar los temas que nos traéis a Fan Kingdom. Y Pepe, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por todas esas preguntas y ideas que nos has dado. Gracias a vosotros. Y bueno, tenemos que hablar de los efectos de dilatación temporal cuando grabamos un podcast, ¿eh?
10 minutos igual a 1 hora. No, pero es un efecto cuántico extraño, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a pasar a las despedidas, así que adiós. 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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.